Bienvenidos a Fe en Colores, matices y contrastes sobre la fe y la sociedad. Estamos aquí con Juan Fonseca, eh, un gran amigo, historiador, eh, líder de una comunidad, ya nos irá contando. Y mi primera pregunta para Juan, para entrar de frente de lleno, es ¿cómo te identificas tú o cuáles son las múltiples identidades que recaen sobre ti? Eh, Decía el padre Kusianovich, cuando le preguntaban, cuando lo querían presentar, decía, solo llámenme maestro de escuela, ¿no? O de primaria. Bueno, él dice ya eso, pero tú, cuando te pregunto qué categorías, nombres, títulos, ¿cómo te identificarías tú, Juan, querido Juan? Bueno, primero gracias por esta conversación. Eh, digamos que hasta el momento, porque yo siempre pienso que lo identitario es una cosa muy dinámica, ¿no? Puede ser que no haya descubierto cosas hasta ahora de mí mismo. Pero digamos, hasta el momento eh, me considero, bueno, en lo profesional, bueno, soy historiador, me defino siempre a partir de ello. Me considero desde la fe como un creyente ecuménico. Eh, y bueno, como alguien que está intentando construir espacios de reflexión y de espiritualidad o de análisis a partir, digamos, de las diferentes diversidades que se entrecruzan en la vida de la gente, ¿no? O sea, en ese sentido no es que me considere particularmente más diverso que los demás, simplemente que como que hay personas que nos empezamos a asumir desde esa perspectiva, un poco producto de nuestros propios descubrimientos, de nuestras propias lecturas, etc. Bueno, digamos, eso para empezar. Perfecto. ¿Cuántos años nadando en este río, en este mar? ¿Cuántos años nadando eh, en estas funciones que realizas, ¿no? Bueno, si me preguntas mi edad, no te lo voy a decir. No. Tu trayectoria. El, Yendo por la trayectoria. bueno, es que son varias cosas, ¿no? O sea, si me preguntas de mi trayectoria profesional, bueno, ya creo que son más de 20 años, 25 años por lo menos, en los que estoy haciendo trabajo de investigación relacionado siempre a la historia de las iglesias, historia de lo religioso. O sea, en ese sentido creo que lo religioso siempre ha entrecruzado mi experiencia de vida, ¿no? Desde lo profesional, luego también desde la propia experiencia de fe, ¿no? Personal, que ahí no podría también poner una fecha, o sea, yo creo que desde que he tenido conciencia he estado metido en el mundo de la iglesia y desde ahí siempre he estado participando de alguna u otra manera en espacios de fe, ¿no? Sí, básicamente eso. ¿Cuántas clasificaciones hay del ser religioso en Perú, ¿no? O en Lima, lo que quieras decirme? ¿Cuántas clasificaciones hay? Hay una variedad para la gente que nos visiona, que de repente no conoce, ¿no? La multiplicidad o el grupo reducido de variantes que hay en la fe cristiana. Bueno, también eso es algo demasiado amplio. O sea, si me preguntas por identidades religiosas confesionales, bueno, hay pues desde digamos desde las más conocidas, que serían pues la católica, la evangélica, en sus diferentes variantes, porque tampoco no es que haya una forma digamos homogénea de ser católico o evangélico. Uh-huh. Y como también de una serie de espiritualidades o creencias que digamos trascienden a lo institucional. En principio yo creo que la cuestión de las creencias puede ser o institucional o no. Cuando uno habla de institucionalidad es que está adhiriendo o está conectando su identidad religiosa, que finalmente es una categoría que uno la asume, ¿no?
a ti no te imponen finalmente algo, sino que uno acepta o no acepta y a partir de eso se denuncia. Entonces, pero digamos que hay mucha gente que puede decirse creyente a partir de una adscripción, por ejemplo, a una iglesia, ¿no? Soy católico porque voy a misa, porque me han bautizado, en fin. Soy evangélico, soy pentecostal, soy bautista, en fin, en función a cómo me identifico con una institución concreta, ¿no? Uh-huh. Pero yo pienso que hay es cada vez más claro que la religiosidad es algo mucho más dinámico. Hay gente que puede, digamos, tener dentro de su identidad una, digamos, adscripción más diversa, ¿no? Uh-huh. Puede ser católico en términos familiares o culturales, pero por ejemplo ha asumido un estilo de vida más conectado, por ejemplo, con espiritualidades indígenas o más originarias, y entonces ahí la pregunta sería, ¿sigue siendo católico? No, en realidad sí, pero una forma, digamos, más diversa o menos de pronto institucionalizada de ser católico, y lo mismo con lo evangélico. En fin, a lo que quiero llegar es que cuando hablamos de categorías, esto es muy fluido y no siempre depende de la adscripción institucional, ¿no? Claro. Y en cuanto a denominaciones, protestantes, evangélicas, ¿cuánta diversidad hay? ¿Cuántas expresiones diferentes? Bueno, de nuevo, en términos institucionales, pues hay muchas, pero esas sí son, digamos, más o menos identificables, ¿no? Claro. En ese punto yo creo que en el Perú la identidad que predomina en términos institucionales de lo evangélico es el evangelicalismo más conservador, ¿no? Aquí en el Perú, por ejemplo, a diferencia de Argentina o Brasil o Chile, donde han habido iglesias de inmigración muy fuertes, como por ejemplo la luterana, la anglicana, digamos que tienen alguna relevancia mayor, acá no. Entonces la gran mayoría o gran parte de la identidad evangélica se define a partir de esta fe evangélica conservadora, ¿no? Y bueno, ahí uno puede encontrar un montón de denominaciones, ¿no? Desde desde los bautistas y las iglesias evangélicas como la iglesia cristiana hasta las iglesias pentecostales, ¿no? Que también tienen, digamos, un montón de expresiones. Y cada uno vive su fe y la forma de vivir su fe es muy diferente, ¿no? Claro, o sea, a eso quiero llegar. El tema es que, ahora hay toda una corriente que, por ejemplo, me refiero de análisis de lo religioso, que se concentra mucho en lo que denominan la religión vivida, ¿no? O sea, no tanto en la religión como cuando se vive en los espacios estrictamente de fe, ¿no? Es decir, normalmente o usualmente uno analizaba lo religioso a partir de la participación del creyente, por ejemplo, en rituales, ¿no? En ritos religiosos concretos, una procesión, una misa, un culto, etc. Pero al final la gente, cuando uno es religioso, pero no es que todo el momento está uno viviendo en ritos, ¿no? Sino vive su vida cotidiana. Entonces es interesante ver ahí cómo la gente se performa, vive, y de pronto ahí podemos encontrar justamente esta riqueza de diversidades, porque cuando uno convive con otras personas, de pronto va recibiendo influencias que escapan un poco de lo institucional. Para, digamos, dejarme entender, por ejemplo, hace unos días estuve conversando con un amigo y entonces él es católico, ¿no? Incluso está haciendo ¿cómo le llaman? Su noviciado, ¿no? Entonces, y no sé cómo llegamos al tema del horóscopo, ¿no? Entonces empezamos a hablar de ese asunto. Digamos que ese tema, por ejemplo, tanto para evangélicos como católicos, es un poco transgresor. Claro, negado, claro. Incluso para los evangélicos es casi blasfemo, ¿no? Pero por ejemplo en el caso nuestro lo asumimos como parte también de nuestra manera de entender la vida, ¿no? Entonces a eso me refiero como que
en la manera como la gente vive, uno puede encontrar mucho dinamismo. El tema es que en lo religioso a veces hay el peligro de comprenderlo solo exclusivamente de las categorías confesionales que además vienen de las jerarquías de las iglesias. Por ejemplo, ya no sé, yo soy líder bautista o líder católico, entonces voy a intentar decir, bueno, los católicos son así, los bautistas son así, los pentecostales son así, no a partir de cómo vive la gente, sino a partir de cómo es el dogma. Y entonces eso es un poco engañoso, y además también suele contribuir más bien a digamos, reforzar los mecanismos de poder de las jerarquías, porque son ellas las que están definiendo qué es lo católico, qué es lo cristiano, qué es lo evangélico. Eso por un lado. Y por el lado, digamos, del análisis sociológico, de lo religioso también, bueno, digamos, un analista social siempre necesita una clasificación básica, ¿no? Pero yo siempre advierto que eso no implica que la realidad sea así tan cuadriculada, ¿no? O sea, yo mismo como historiador he hecho mis propias clasificaciones del mundo evangélico, pero es simplemente una herramienta metodológica para intentar comprender la realidad, pero de ninguna manera se debe entender que la realidad es exactamente como está, pues todo bien ubicadito en sus casilleros, ¿no? En realidad la gente a veces va trasladándose de un casillero a otro, se va moviendo, va creando nuevos casilleros, nuevas maneras de entender. Y lo que deberíamos hacer, tanto desde la vida de fe como también desde la investigación, es ayudar a entender que lo religioso no se deslegitima cuando justamente se sale de sus casilleros, ¿no? Es decir, la gente al final tiene tiene el derecho de construir su fe, no a partir de lo que las jerarquías se determinan, ni a partir de lo que, digamos, de categorías ya establecidas, sino justamente vivirlas en libertad. Y la vivencia en libertad de la fe implica un poco transgredir también esos casilleros, ¿no? Y de esa manera, a veces incluso sin pensarlo, sin planificarlo, uno contribuye a, si se quiere, deconstruir ciertas categorías de lo religioso que muchas veces son opresoras también. El poder religioso finalmente también puede convertirse en un mecanismo de opresión, y ese mecanismo de opresión muchas veces empieza por lo identitario, ¿no? Muy bien, tú eres católico o tú eres evangélico, entonces tienes que comportarte así, y no a partir de un descubrimiento de uno mismo de lo que significa la riqueza de esa fe, sino a partir de lo que te han dicho que tiene que ser, ¿no? Entonces ahí hay una especie de tensión que hay que, pues, manejar con libertad, ¿no? Y es una tensión y es un juego de poder, digamos, juego de poderes circunscrito en un sistema internacional, ¿no? De idas y venidas, de economía de la religión, de operadores políticos, ¿no? Pero bueno, claro, en esa expresión, ¿no?, que estamos hablando más en la muestra, ¿no?, en el chiquito, ¿cómo construiste o construyes esta expresión de fe que ahora llevas adelante, ¿no?, con una comunidad y años de trayectoria? Bueno, digamos, tal vez la palabra construir viene en un segundo momento, ¿no? Yo diría, hay un primer momento más de como descubrimiento. En el caminar de la fe, yo creo que esos dos verbos se combinan siempre, ¿no? Descubrir y construir. El descubrir implica cierto grado, digamos, de voluntad, por finalmente saber más de uno mismo y saber más de los demás. Yo, por mi tradición, digamos, soy evangélico, ¿no? Nací en un hogar evangélico, mis padres son, pues, pastores, líderes muy, digamos, respetados en la iglesia, en su respectiva iglesia, que es la Iglesia de Dios del Perú. Es una denominación de corte pentecostal. Y bueno, yo también fui parte de ella, ¿no? Y de hecho que es innegable que esa primera experiencia, de todas maneras, condiciona bastante la manera como uno se posiciona ante el mundo y ante su propia vida. Pero digamos, en un momento determinado de mi vida empecé a sentir que la fe, ese tipo de fe, era muy limitado, ¿no? Y digamos, lo que ha pasado en estos últimos años es que cuanto más uno va leyendo, viviendo,
uno se empieza a dar cuenta que estos, insisto, estos límites confesionales siempre son limitados para comprender a lo humano y comprender a lo divino también. O sea, ese es uno de los grandes problemas de las religiones, que en eso está su riqueza, pero a la vez también su debilidad. Su riqueza porque cada una de ellas aporta en el sentido de darnos de pronto una mirada de Dios y de lo humano que de pronto otra religión no te da. Pero es su debilidad porque muchas veces piensan que esa mirada ya es la única, ¿no? Y es la única forma de conocer a Dios. Entonces, en mi caso, me pareció que la fe evangélica, digamos que ya era insuficiente, ¿no? Era un lente muy limitado, ¿no? Tanto en el tema, digamos, más doctrinario, como también en temas que tienen que ver con las diferentes diversidades que me entrecruzan a mí y a otra gente, ¿no? Entonces, sí, hace 13 años, sí, pues 13 años, junto con otras personas, otros chicos, bueno, inicialmente chicos, que, digamos, pertenecen a distintas diversidades sexuales y también a diferentes identidades religiosas, cristianas, ¿no? En principio, pues empezamos a descubrir la necesidad de formar comunidad, ¿no? Desde una comunidad que tenga una mirada más abierta y a la vez más tentativa también, ¿no? de la fe, ¿no? Entonces, digo tentativa porque también yo no creo que por ejemplo, la experiencia que hemos vivido en estos 13 años ya con esta comunidad, que es la Comunidad del Camino, sea una experiencia ya terminada, ¿no? Sino es una experiencia continua de descubrimiento, ¿no? Yo aprendí muchas cosas, por ejemplo, ahí. Una, por ejemplo, tiene que ver con la valoración de lo católico, ¿no? Y yo he aprendido a valorar mucho la espiritualidad católica, desde digamos, sus expresiones más litúrgicas, rituales, más convencionales, hasta un poco las propias sensibilidades que tiene el creyente católico, ¿no? Estuve hace unos meses en Semana Santa de Ayacucho y, por ejemplo, bueno, yo había ido más a ver, estaba muy interesado en ver el momento en el que sale la procesión del Señor resucitado, ¿no? Porque digamos, en términos visuales es espectacular. Pero en realidad el momento que más me conmovió fue el viernes en la noche, cuando sale la procesión del Señor Yacente, ¿no? Sale de una iglesia, la iglesia de Santo Domingo, si no me equivoco, y sale un Jesús, digamos, una representación de Jesús en una urna así de cristal, muerto, ¿no? Y sale así en un escenario además impactante porque todo está oscuro, solo hay algunas velas, la plaza está a oscuras total, es una ciudad en luto. Y entonces al ver eso yo me impresioné mucho, ¿no? Y valoré bastante este sentido que tiene la fe católica, por ejemplo, de ver la fe católica andina en todo caso. Uh-huh. Es un Jesús, es un Dios muerto, ¿no? O sea, uh-huh. Es una divinidad en la vulnerabilidad más absoluta, que es pues la muerte, ¿no? O sea, la muerte finalmente es digamos, el signo que destruye todo poder, ¿no? Y claro, algunos desde la fe evangélica, que se suele más bien como que obviar esa parte y más celebrar al Jesús triunfante, victorioso, resucitado, como que cuestionan. Entonces, bueno, digo esto porque creo que la fe católica tiene elementos muy interesantes que se pueden rescatar para la comprensión de lo humano, porque, por ejemplo, justo en Ayacucho, ¿no? Que además el nombre es el Rincón de la Muerte, y por el nombre de la ciudad, y además por toda la experiencia de violencia que he vivido ahí, yo digo, bueno, ¿cómo se sentirán estas personas, ¿no? Hacen una empatía al ver a un Dios que se solidariza con ellos de tal manera que hasta está muerto, ¿no? Muerto como los tantos muertos de la violencia política, ¿no? Los muertos por otro tipo de violencias, en fin. Entonces, esos significados son los que a mí me parecen riquísimos en la religión, claro, y que pueden humanizar, ¿no?
Y en la comunidad eso es lo que un poco hemos descubierto, ¿no? Yo no me considero, digamos, por eso un poco me niego a asumir que he tenido en esa comunidad un rol, digamos, puede haber tenido un rol de animador, tal vez ese puede ser un buen nombre, ¿no? Un buen título, porque, digamos, animas un poco ciertas experiencias. Y digamos, yo lo digo en pasado también porque en este momento no tengo un rol, digamos, más que de ser un integrante más. Hay otras personas que están dirigiendo el espacio de fe, ese espacio de fe, pero creo que es muy enriquecedor, además de que ha enriquecido a gente que también no necesariamente se ha quedado, porque digamos, además de lo ecuménico, el otro tema pues ha sido el de la diversidad sexual, que siempre es una categoría muy complicada para las iglesias. Complicada en un sentido institucional, pero no en un sentido existencial. Porque una cosa que todas las iglesias deben saber, y yo creo que lo saben, solo que se niegan a admitirlo, es que la diversidad sexual es parte de la iglesia. O sea, la gente de orientaciones, identidades de género distintas están en la iglesia y lo han estado toda la historia, ¿no? Yo creo que desde el inicio del movimiento de Jesús, solo que siempre se ha invisibilizado, como también se invisibilizó a las mujeres en su momento. Entonces, y bueno, y como que hasta ahora también se sigue invisibilizando, ¿no? Entonces es simplemente, es como que abrir el cuarto cerrado, ¿no?, de la casa, ¿no? Claro. O sea, no es un descubrimiento en el sentido de pensar que eso no había antes, sino que se visibiliza lo que siempre ha existido, nada más. Claro. ¿Te gustaría contar un poco de cómo fue pasar de joven de este mundo conservador, las vicisitudes que enfrentaste, ¿no?, para ingresar a esta nueva expresión de fe? Humanizarte de repente un poco, para usar esa palabra. Bueno, yo lo veo todo como una continuidad, ¿no? Bueno, en principio, yo creo que gracias a Dios, tal vez mi experiencia no ha sido tan dura como la de otras personas. O sea, hay gente que ha roto de una manera muy radical con su familia, tanto la familia biológica como la familia religiosa, ¿no? En mi caso no ha ocurrido eso. Es decir, yo me sigo llevando muy bien con mi familia, tenemos una relación muy positiva, e incluso con las iglesias, ¿no? O sea, sí hubo un momento de tensión, ciertamente, pero yo creo que en la actualidad ya esa tensión como que se nota menos. No creo que vaya a desaparecer totalmente, simplemente que se nota menos. Yo, bueno, en su momento sentí ciertamente, porque los discursos de las iglesias, y entre ellas la iglesia evangélica, suelen ser a veces muy discriminadores hacia distintos tipos de diversidades, en particular la diversidad sexual, pero no solo ella. Pero cuando uno ya lo ve de lejos, ¿no?, tal vez ya sea que sea mi edad, no sé, o sea, ya lo veo más como no como, digamos, no como espacios partidos, sino al final es como una trayectoria no uniforme, una trayectoria articulada, diríamos, ¿no? Es decir, lo evangélico yo no lo rechazo, es finalmente parte de mí, ¿no? Lo conservador, si se quiere, también yo no lo voy a rechazar. Todos salimos de escenarios conservadores al final en el mundo evangélico. Rarísimo, digamos. Es más, yo diría que en general las religiones tienden a ser conservadoras porque justamente por estar siempre asociadas a expresiones institucionales, ¿no? Entonces, eso al final hay que admitirlo que es parte de la existencia de uno. Yo cuando estuve de joven en la iglesia evangélica muy metido, digamos que no me sentía tampoco pues infeliz, así que estuviera pues todo el tiempo llorando. Yo creo que hay cosas muy positivas que rescaté, ¿no?, de esa época, y creo que hasta ahora las tengo, ¿no? Pero cuando pasa el tiempo uno va, insisto, como decía hace un momento, va descubriendo nuevos aspectos de uno mismo, como también aspectos de la humanidad, ¿no?, de la fe.
y entonces empiezas a sentir que ese espacio sí es muy pequeño. Y digamos que ahí hay dos posibilidades. Algunos hacen rupturas como más drásticas, ¿no? Y yo respeto eso, ¿no? En mi caso, yo he sido, bueno, los que me conocen saben que tal vez ahí me falta a veces un poco más de dureza. Yo soy un poquito más, no sé, pues sosegado, ¿no? O sea, mi ruptura con la iglesia, si se quiere, fue muy, muy progresiva, ¿no? Y incluso diría yo, no implicó una ruptura así absoluta, ¿no? O sea, no creo que haya roto totalmente. O sea, siempre dejo ahí como un pequeño hilito, porque además mi punto de vista siempre es intentar encontrar espacios de encuentro, valga la redundancia, ¿no? O sea, si uno rompe totalmente con el fundamentalismo en el sentido de asumir, no con la doctrina, porque yo pienso que la doctrina es muy nefasta, ¿no? Pero no con la gente que la enuncia, porque al final también son seres humanos y también son personas con dignidad y que necesitan de pronto conocer o reconocer otros discursos. Entonces, si uno se parte de la digamos, de una actitud de negativismo total hacia ellos, insisto, no a la doctrina, sino a la persona, entonces ya no hay forma pues de construir comunidad o construir humanidad, ¿no? Entonces, por eso es que en mi caso yo no he tratado, o sea, me he esforzado por mantener puentes de diálogo, puentes de acercamiento con los grupos cristianos conservadores, si se quiere llamarlo aquí en el país, ¿no? Y incluso en nuestro espacio de fe que tenemos, sobre el cual estamos hablando hace un ratito, también mi perspectiva siempre fue esa. Dije, nosotros acá no estamos para hacer la guerra a las iglesias, o sea, nosotros estamos simplemente para ser un espacio de, digamos, un oasis para quienes no se sientan un poco aislados o marginados por las iglesias, pero al final siempre la perspectiva es buscar cómo influir con un discurso de amor, con un discurso de apertura, de libertad, de dignidad hacia las iglesias también. O sea, las iglesias necesitan ser reevangelizadas. Es bien curioso porque las iglesias siempre piensan que ellas son las que evangelizan a los demás, ¿no? Cuando yo a veces veo que es al revés. O sea, las iglesias no se dan cuenta de su carencia de evangelio. Pero eso, insisto, no implica que yo desconozca que sí hay algo de evangelio ahí, ¿no? Hay algo de humanidad, hay algo de Dios en las iglesias, hasta en las más conservadoras. Pero el tema es que hay que ayudarlas y también dejarnos nosotros ayudar en el sentido de estar abiertos, por ejemplo, a expresiones de lo divino incluso desde afuera de la iglesia, ¿no? O sea, por ejemplo, desde los movimientos sociales, ¿no? A veces ahí se encuentra a Dios, a lo divino, y tenemos que dejarnos evangelizar por ellos, ¿no? Y eso es parte, finalmente, de abrirse, digamos, a la obra del Espíritu. Pero, insisto, yo no descarto a las iglesias, y ahí discrepo un poco de algunas posiciones un poco más radicales que son, digamos, confrontacionales. Claro, insisto, son respetables, ¿no? Por ejemplo, a partir de una increencia, pues, por ejemplo, aquellos que hablan de la laicidad casi como un discurso muy, muy antirreligioso, ¿no? Yo creo que al final lo religioso es parte de la sociedad y uno tiene que intentar integrar también, ¿no? O al menos dialogar. ¿Por qué sería interesante y oportuno para los líderes sociales, políticos, para la opinión pública, incluir estos temas de diálogo, de debate, de entendimiento de lo socio-religioso? Bueno, por un lado porque es parte de la realidad, ¿no? O sea, cuando los políticos, los científicos sociales, los gestores de políticas públicas a veces piensan justamente en ello, en sus políticas, obvian el factor religioso, ¿no? O sea, como que, y con esto no digo que sea una excusa para dejar de, por ejemplo, incluir agendas progresistas, sino simplemente para tenerlas en cuenta, ¿no? Aquí en el Perú, por ejemplo, como en otros países, ha habido una oposición muy grande al tema del enfoque de género en la educación. Y evidentemente nosotros estamos muy alineados con ello. Pero sí hay que reconocer que, por ejemplo, cuando el Estado implementó eso hace varios años, en ningún momento
pensó que había un sector religioso que podía, digamos, respaldar como también oponerse. O sea, simplemente aplicaron las políticas sin ningún tipo de, digamos, de conciencia de lo que, de la realidad religiosa, ¿no? Entonces, yo creo que el factor religioso en ese sentido tiene que ser tomado en cuenta, en particular en América Latina, porque es un continente donde, digamos, la modernidad no ha estado acompañada de una increencia creciente, como por ejemplo Europa o en general, o de pronto hasta Estados Unidos, aunque Estados Unidos a medias también, ¿no? O sea, en América lo religioso sigue siendo relevante. Y lo segundo es porque también creo que estas experiencias de diálogo entre digamos, de diálogo interreligioso o diálogo intrarreligioso son también formas de construir ciudadanía, ¿no? Jean-Pierre Bastián, que es un historiador, él hablaba, por ejemplo, que escribía hace muchos años que las iglesias evangélicas en el siglo XIX, él estudió en México, ¿no? Sus principales trabajos fueron el metodismo, el presbiterianismo en México, eran como laboratorios de democracia. ¿Por qué? Porque estas iglesias, a diferencia del, digamos, del entorno católico que llegaron, por ejemplo, tenían asambleas democráticas, ¿no? Entonces, en una época en la que todavía el sentido de ciudadanía era restringido en América Latina, como que la ética protestante ayudó a crear ciudadanía. Entonces, a partir de ese ejemplo, yo lo traigo a la actualidad y me hago la pregunta, ¿en las iglesias de verdad se está creando ciudadanía o se está creando anticiudadanía? Entonces, hay que ayudar a que las iglesias, como también ahora los políticos, porque también los políticos la verdad que ya no están creando ciudadanía, hay mucha falta de diálogo, entonces uno crea ciudadanía, cuando respetas la dignidad del otro, ¿no? O sea, porque la dignidad humana es un pilar fundamental de ser ciudadano, y esa dignidad implica hacerme respetar a mí como también respetar al otro. Y lo segundo es construir con una visión de consenso, construir comunidad, ¿no? O sea, comunidad en un sentido religioso, pero también pensémoslo en un sentido nacional. Y la única manera de construir comunidad es justamente dialogar con quien piensa diferente. Sentarme, en fin, no renunciar a mi identidad o a mi manera de comprenderme a mí mismo y al mundo, pero entablar un diálogo con quien puedo yo pensar que está en las antípodas incluso de mi forma de ser. Con las únicas, digamos, personas con las que uno no puede dialogar es con aquellas que te quitan dignidad. Y por eso insisto, creo yo que en experiencias de reconocer lo religioso como un elemento esencial de la sociedad, de todas maneras, puede ser un buen ejercicio de creación o de fortalecimiento de ciudadanía, ¿no? Habermas, un filósofo, decía que las iglesias o las religiones, ¿no? Tienen, digamos, un potencial que puede generar intuiciones éticas que te permitan construir justamente democracia, construir ciudadanía. Entonces, claro, la pregunta que muchos se hacen, pero entonces, ¿qué pasó, no? ¿Por qué uno encuentra iglesias que son casi dictaduras, iglesias que son, o religiones en general? Bueno, uno diría, sí, pues, eso es muy malo, pero eso no significa que la tradición religiosa en sí misma sea intrínsecamente dictatorial, ¿no? Hay que rescatar esos elementos, digamos, de valores ciudadanos, democráticos, humanos que tienen las iglesias, para que a partir de eso contribuyan, si se quiere, a la sociedad. Pero lo otro es que también estamos viviendo en realidad un mundo en el que no solo las iglesias son dictatoriales, o sea, en realidad las iglesias también reflejan mucho el panorama, digamos, dramático que tienen nuestras democracias o nuestros países latinoamericanos, ¿no? O sea, ya, el autoritarismo, la falta, la fake news, ¿no? La ignorancia, la corrupción, el machismo, la homofobia, hasta el racismo, son expresiones que están en la sociedad en general y las iglesias no son ausentes de ello. El tema es que las iglesias, por su propia definición, deberían dar un mensaje más ético con respecto a ello, pero muchas veces no las dan, ¿no? Pero, insisto de nuevo y regresando a lo que decía al inicio de la conversación,
hay que siempre separar, ¿no? Lo institucional, que en muchos casos es muy limitado y imperfecto, de lo religioso en su expresión más dinámica, ¿no? Más, digamos, más humana, ¿no? Ahí yo creo que hay mucho de... Paradójicamente, cuanto más uno se humaniza, más encuentras a Dios, ¿no? O sea, cuanto más humano ves el mundo, cuando más humano te haces, cuanto más encuentras a Dios, ¿no? No cuando te pones en una posición de, digamos, de salirte del mundo, ni tampoco de deificar personas, ¿no? Es finalmente humanizar. La humanización es el camino, digamos, para encontrar a Dios, ¿no? Gracias por contarnos parte de tu historia y de toda tu reflexión profesional y desde dentro, ¿no? De la fe. Y para aquellas... Ahora viene la parte de una pregunta desde las comunidades de fe. ¿Qué le dirías tú a esa persona que nos ve con dignidad, ¿no? Que ve en general con dignidad a estas expresiones diferentes de su fe, pero que no entiende, pero que quiere creer, pero que quiere legitimar esto, pero que dice, ¿cómo? Si nunca he visto esto, en el caso del camino, por ejemplo, o en otros casos, ¿no? De otras variantes de expresiones de fe. ¿Cómo? ¿Por qué entender esto? ¿En qué debe pensar? ¿Qué le sugerirías para que pueda conectar, para que pueda humanizar, para que pueda también abrazar, ¿no? A sus hermanos en otras expresiones de fe, a sus hermanas, a sus hermanes en otras expresiones de fe? Y eso no solo lo iría a las iglesias, digamos, o las comunidades de fe, digamos, más tradicionales. Yo creo que ese es un llamado para todos. Primero es ser humildes, o sea, tenemos que tener un nivel de humildad que nos un poco haga aterrizar en el hecho de que no tenemos toda la verdad. O sea, ningún grupo puede asumirse que lo sabe todo. Cuando uno admite, digamos, ahí su ignorancia, porque uno tiene que admitir que hay muchas cosas que no conoce, ¿no? Lo que hay que hacer es aprender primero, ¿no? Yo mismo aprendí, o sea, por ejemplo, si hubiéramos tenido esta conversación hace 20 años, ¿no? Y yo no sabía nada del mundo, por ejemplo, del feminismo, no sabía nada del mundo trans, no sabía nada del mundo católico, o sabía muy poco en todo caso, más que de oídas. Entonces, cuando uno no sabe sobre algo, lo peor que uno puede hacer es condenarlo. Y eso es lo que lamentablemente muchos hacen, ¿no? En las iglesias tradicionales. No conocen sobre algún tema, entonces inmediatamente lo condenan a partir del miedo. El miedo es siempre un compañero de la ignorancia. Entonces, lo primero que uno debe hacer cuando no conoce sobre algo no es condenarlo, sino más bien intentar justamente aprender, ¿no? Y para aprender hay dos maneras. Una es de manera, digamos, más intelectual, si se quiere, más racional, ¿no? Uno lee, uno se informa. Ese es un primer nivel, básicamente, que ayuda digamos, a tener una visión más o menos objetiva, digo más o menos porque la objetividad total no existe, pero digamos más o menos clara de lo que es una realidad. Pero la mejor manera de aprender, y creo que la manera evangélica en el sentido de los evangelios, es finalmente el conocer, ¿no? Al otro. O sea, ahí realmente uno está aprendiendo. O sea, cuando tú convives con una persona diferente, cuando esta persona distinta incluso te puede poner a prueba tu propia capacidad de tolerancia, ¿no? Y eso nos cruza a todos, ¿no? Yo acepto que, por ejemplo, incluso en las comunidades de diversidades todavía hay, por ejemplo, mucho machismo, porque, digamos, eso es algo que también se aprende, ¿no? Como también en muchas comunidades, si se quiere, ecuménicas, donde se supone que todo es pues muy abierto a la diversidad, de todas maneras se cierran ante otras diversidades, o sea, ya, y con eso no creo que haya que condenar a esos procesos, simplemente es insistirles y decirles, miren, hermanos, hermanas, hermanes, hay que seguir aprendiendo, ¿no? Y como digo, una es leer, una es informarse, pero lo más importante es convivir. Cuando yo convivo con alguien distinto,
hay que buscar tener experiencias con gente diferente, ¿no? Porque cuando uno se acostumbra solamente a estar con quien piensa como tú, a veces crees que el mundo es así, ¿no? Y entonces asumes ahí una visión muy equivocada del mundo. O sea, los hermanos evangélicos, pues nada, que se entrecrucen con gente de otras religiones, con gente de otras identidades. Y lo mismo a la gente de otras identidades también, ¿no? A veces, digamos, hay algunas, no generalizo, ¿no? Pero por decir, a veces en los activismos, por ejemplo, de diversidad sexual también hay como que ciertos prejuicios, ¿no? Sobre lo religioso. Entonces, y a veces cuando encuentran personas de fe, ¿no? Y que, digamos, son además aliados o aliadas de las causas justas, como que les choca, les sorprende, ¿no? Hasta lo ven casi como a veces de repente como una especie de espionaje, ¿no? Ahí medio encubierto. No, o sea, el tema es conocernos más, y yo creo que ahí de nuevo retomando una figura, digamos, del relato bíblico, o sea, ¿cómo Dios conoció más al ser humano, ¿no? O sea, Dios al encarnarse estaba admitiendo, si se quiere, disculpen si pasa una medio blasfemo, pero digamos, va a admitir que no conoce suficientemente a su propia creación, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Me pongo en los pies, ¿no? Del ser humano, ¿no? Y convivo, ¿no? Convivo con gente que sufre, ¿no? Claro, se supone que por definición Dios lo sabe todo, lo siente todo, es perfecto, pero esa lección, ¿no? De encarnarse, yo creo que es la mejor lección para la gente, ¿no? De las iglesias, que muchas no se encarnan, pues siguen estando ahí en su pequeño cielo, y están asumiendo así, ¿no? Y a veces hasta con más prepotencia que Dios, determinando quién está bien y quién está mal. O sea, lo que hace Dios es bajar, ponerse al nivel de la gente, en fin, sufrir, sudar, hacer todo lo que hace un ser humano, y a partir de eso intentar comprender, ¿no? Ese es el mejor camino, creo yo, también para aprender y aprender a valorarnos, ¿no? Entre todos, y crear finalmente iglesia. O sea, así se cree finalmente iglesia, ¿no? No a partir de un balcón, sino a partir de las caminadas, ¿no? Perfecto. Vamos a un pequeño corte comercial y volvemos con la última parte de este programa. Bienvenidas y bienvenidos a la última parte del programa. Estamos aquí en Fe en Colores con Juan Fonseca, historiador y miembro de la gran y variada comunidad religiosa cristiana. Juan, ¿cuáles son tus últimas palabras, reflexión, final, sentimientos, pensamientos de lo que hemos hablado en esta entrevista? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de conversar. Siempre las conversaciones también ayudan a que uno mismo aclare algunas ideas, ¿no? Por eso supongo que tal vez lo mejor de las enseñanzas de Jesús salieron a partir de diálogos, ¿no? Y lo otro es que me gusta el título o el nombre del programa, ¿no? Que es Fe en Colores, ¿no? Fe en Colores. Fe en Colores, porque creo que une dos figuras, ¿no? Que son fundamentales para entender lo que hemos estado hablando, ¿no? De que la fe no puede ser nunca una experiencia monócroma, ¿no? Homogénea, monolítica, ¿no? Cuando la fe se convierte en algo así, hasta es peligrosa, ¿no? Es peligrosa para la humanidad, ¿no? Y si no, piensen en todas las guerras nada más que han habido en nombre de la religión. Cuando la fe, en cambio, se convierte en una experiencia en que revalora, digamos, lo multiforme, la diversidad en todas sus expresiones, cuando recupera, digamos, esa dimensión heterogénea, ¿no?
yo creo que se enriquece, ¿no? Se enriquece su comprensión, se enriquece también la experiencia de asumirse como una persona espiritual. Y así es que supongo que el nombre del programa intenta, desde su propio nombre, en ese sentido, contraponerse frente a estos discursos que hacen de la fe algo monolítico, ¿no? Y eso es algo que valoro bastante. Y de alguna manera me siento identificado con esa línea, ¿no? Gracias, Juan, por tu presencia en este programa, por todo tu entrega, tu corazón, por permitirnos entrar dentro de tu mente y tu corazón y tu historia. Creo que todas las personas que van a ver esto van a llenar mucho su corazón y su mente de todas estas historias e información muy valiosa. Por último, para acabar esta entrevista, siempre hacemos esta dinámica. Si podrías hacer con estos cubitos alguna especie de formación o de formación, es broma, alguna formación que toda la conversación te lleve, te inspire a, ¿no? Como tú quieras, alguna forma, y si nos puedes comentar con qué color tú te identificas, ¿no? En medio de todo esto que estamos hablando de la fe, la historia, tu historia, etc. ¿Listo? Bueno, soy muy malo para estas cuestiones, pero ¿con qué color me identifico? Bueno, no, un color que me gusta mucho es ¿no? Azul marino. Ajá. Oh. Yo bueno, en algún momento me puse a averiguar de colores y me parece que un nombre más preciso sería cerúleo. Dice, ¿sabes que lo eligieron el color del milenio, el color del siglo, creo? No sé quiénes, si es en estos concursos que a veces hay en las redes. Claro. Bueno, estoy haciendo una cruz, intentando hacer una cruz. Con distintos colores. Perdón. Sí. Esto no se parte. Ah, sí, está. Ok. Sí. Así me gusta una cruz que sea, que es un símbolo clásico del cristianismo, ¿no? Que representa, digamos, la experiencia histórica de la fe cristiana, pero que se puede construir a partir de justamente de diferentes colores, ¿no? Lo hace más significativo, bonito, y no solo colores, sino también tamaños, ¿no? En el proceso de construcción de la fe no solo importan los grandes, ¿no? Sino hasta la gente más pequeña, ¿no? Y yo diría que más bien desde la gente más pequeña es de donde han salido las enseñanzas más importantes, ¿no? Gracias, Juan. Gracias por todo, de veras. Estoy muy agradecido contigo y todos nuestros visionarios. Felicitaciones. Hasta pronto, entonces volvemos más adelante pronto con una siguiente entrega, edición de Fe en Colores, matices y contrastes sobre la fe y sociedad. Hasta pronto.